Tengan ustedes buenas noches. Hoy nos toca estudiar la clase número 14 de la serie denominada La lluvia tardía, ¿sí? Clase número 14, la lluvia temprana en la época apostólica, parte 3. Repito, clase número 14, la lluvia temprana en la época apostólica, parte número 3. Entonces hoy vamos a continuar, si Dios lo permite, con estas clases que venimos desarrollando y que muchos hermanos tienen deseos de conocer para saber dónde estamos parados en la profecía bíblica y en la secuencia cronológica de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Pero como es de costumbre, vamos a pedir a Dios que realmente, hermanos, nos guíe con su Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermanos, si para comenzar hacemos una oración, nos ponemos de rodillas los que puedan por el espacio para que invoquemos a Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra al finalizar este día sábado. Te pedimos por favor que nos acompañes y que realmente, Señor, podamos entender un poco más acerca de tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a la cronología profética. Ayúdanos a poder tener más amor de ti y temor de ti, Señor, en estos tiempos donde la gente menosprecia tu nombre y menosprecia tu ley. Te pedimos por favor, Señor, que perdones nuestros pecados y te damos gracias por este sábado que hemos pasado, Señor, y porque podemos seguir adelante. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, anoche habíamos continuado con la clase de la lluvia tardía y espero que los hermanos puedan redondear ya con esta clase, puedan redondear un poco más lo que hemos visto ayer. Pero antes de comenzar, hermanos, antes de comenzar con lo que teníamos que ver, ¿sí? Tenemos que decir, recuerden bien lo que estábamos diciendo, la lluvia temprana, hermanos, se da en la estación de otoño. Nunca se olviden de eso. La lluvia temprana se da en la estación de otoño, por lo tanto va a estar relacionada con las fiestas de otoño. Y la lluvia temprana se da para la siembra y tiene que ver con los meses de octubre a diciembre, ¿sí? Estirándolo lo más que podemos, con la máxima elasticidad posible. Y la lluvia tardía se da en primavera y tiene que ver en el contexto o se relaciona con el contexto de las fiestas de primavera y tenía que ver con la cosecha y se da en los meses de mayo, junio y quizás un poco de julio, ¿sí? Pero específicamente mayo, junio. Habiendo entendido eso, hermanos, nosotros habíamos dicho que hay 3 fases de una lluvia espiritual y que tienen que ver la primera fase con la hierba, la segunda fase con la espiga y la tercera fase con el mucho fruto, ¿sí? Pero nunca nos olvidemos de estas cosas porque tenemos que entender lo que la Biblia nos da a conocer con respecto al crecimiento del cristiano. Y aparte porque podemos ir dándonos cuenta si realmente estamos creciendo bien o no. Mucha gente al escuchar estas clases se pregunta, ¿realmente la semilla ha producido efecto en mi vida cristiana? ¿Ha producido realmente efecto en mi vida cristiana? ¿Ha brotado la semilla realmente en nosotros? ¿Ha producido por lo menos hierba? ¿Ha producido espiga? ¿Estamos en el periodo que por lo menos seamos hierba? ¿Que por lo menos tengamos hierba? ¿O que nos demos cuenta que estamos en el periodo de crecimiento de la espiga? Mucha gente al escuchar estas clases comienza a darse cuenta si quizás está convertida o no. La conversión es muy importante, hermanos, para poder crecer en el camino de la vida cristiana. Y realmente estamos muy agradecidos a Dios porque estos temas nos ayudan a ver cómo viene la mano con el futuro, cómo es la secuencia profética del tiempo de angustia previo
y poder ir, digamos, ubicándonos correctamente y no ser engañados por falsos reavivamientos, no ser engañados por falsa lluvia tardía. Pero hermanos, vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 para continuar. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, y noten lo que veníamos siguiendo en las Sagradas Escrituras. Y dice así: decía más, así es el reino de Dios. Como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Versículo 29, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. La siega significa dos cosas, tanto el fin del tiempo de gracia como la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos y hacemos hincapié en el versículo 28, Marcos 4, 28, que dice, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Entonces nosotros podemos ver las tres fases de una lluvia espiritual. Y discúlpenme, hermanos, que yo vuelva al conflicto de los siglos, pero el conflicto de los siglos, hermanos, decía en la página 450 y 451, no vamos a leer toda la cita, sino que quiero leer dos párrafos para que nosotros podamos volver a tener en cuenta, hermanos, lo que dice poderosamente el espíritu de profecía. No voy a leer todo, solamente dos párrafos. Primer párrafo de la página 450, noten. Dice así, queridos hermanos: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Conflicto de los siglos, página 450. Ahora noten la página 451. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. De ahí, hermanos, que nosotros tengamos que tener en cuenta las fiestas judías. Se tienen que cumplir en el tiempo de las fiestas judías. Conflicto de los siglos, página 450 y 451. Entonces, habiendo tenido en cuenta, es impresionante, hermanos, realmente impresionante lo que nos muestra en esta clase el espíritu de profecía. Nos afirma lo de la clase anterior y vuelve a afirmar en nuestra mente que eso se tiene que cumplir sí o sí conforme al ritual judío. Pero aquí que muchos no les llevan el apunte al ritual judío. Hermanos, hoy en día se está interpretando muy mal las profecías bíblicas. Se está interpretando muy mal el mensaje de los tres ángeles. Se está interpretando muy mal el mensaje del tercer ángel específicamente. Estaba escuchando un sermón por internet, estaba viendo un sermón por internet antes de venir acá, un sermón X de un pastor adventista X, diciendo que el mensaje del tercer ángel habla del amor de Jesús. Y del amor, y que solo del amor, y solo del amor. Hermanos, el mensaje del tercer ángel habla de todo, pero específicamente habla de una advertencia al mundo. Que el mensaje del tercer ángel hable con amor, estamos totalmente de acuerdo. Que esté englobado también el amor de Jesús, estamos de acuerdo. Pero hay una advertencia específica para que el mundo religioso no reciba la marca de la bestia, ni de su nombre, ni de su imagen, ni adore a la imagen de la bestia, ni adoren a la bestia, ni reciban la marca de su nombre, ni el número de su nombre, ni nada que tenga que ver con la primera bestia y la segunda bestia. No hay que adorar a la bestia, ni hay que adorar a la imagen de la bestia, ni hay que recibir la marca de la bestia. Cosas que ya la hemos explicado en clases anteriores. Pero el espíritu de profecía ya nos dejó en claro que hay que tener en cuenta el tiempo de las fiestas judías. Ahora déjenme buscar una cita en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. Déjenme que la encuentre
está en la página, hermanos, 42. ¿Sí? Vamos a ver si lo logramos encontrar. En la página 42. Noten lo que dice acá, hermanos. Es impresionante lo que dice acá. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 42, dice lo siguiente: hemos de familiarizarnos con la ley levítica. ¿Cómo? Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos. Y noten, si comparan Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 42, con Conflicto de los Siglos, página 450 y 451, dice que hay que estudiar todos los ritos judíos. Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas, contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Cristo por fe también recibirán poder para llegar a ser los hijos de Dios. De manera que tanto en lo moral como tanto en lo ritual debemos estudiar los ritos judíos, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley levítica, todo. Queridos hermanos, si nosotros vamos, por ejemplo, y continuando con este estudio bíblico, a Hebreos capítulo 10, versículo 1, vamos a Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Presten atención. Mientras escuchaba, este pastor decía que el mensaje del tercer ángel habla del amor de Jesús y del amor y de la salvación y del amor. Discúlpenme, que esté relacionado con el amor de Cristo todo lo que ustedes quieran, que esté englobado el amor de Cristo todo lo que ustedes quieran, eso no se discute. Pero no está hablando del amor de Jesús, está dando una advertencia terrible y severa al mundo y a cualquiera, hermanos. Y ¿saben qué? Me ponía muy mal, porque digo, ¿hasta qué punto estamos llegando que se llega a decir que el mensaje del tercer ángel es el amor de Jesús? Entonces las iglesias protestantes tienen el mensaje del tercer ángel, porque hablan del amor de Jesús. Entonces las iglesias caídas de Babilonia estarían predicando también el mensaje del tercer ángel, porque hablan del amor de Jesús. Yo no sé por qué esa cobardía y ese miedo de no decir lo que realmente dice el mensaje del tercer ángel. Y ahí ya estamos notando la sutil apostasía de no ser concretos y de no ser objetivos en lo que realmente dice el mensaje del tercer ángel. Tocar eso implicaría también tocar el tema de la ley dominical. Es que tocar eso, exactamente, tocar el mensaje del tercer ángel sería tocar el tema de la ley dominical, y nadie quiere tocar eso, porque eso significa persecución, pérdida de bienes, separación de los familiares, significa angustia, un montón de cosas, y pareciera ser que nadie quiere tocar eso, ¿no? Pero me he sentido tan mal cuando he escuchado ese sermón, hermanos, que realmente digo, voy a tratar de aclararlo esta noche para que de una vez por todas quede en claro lo que dice el mensaje del tercer ángel. Una advertencia al mundo para no recibir la marca de la bestia, con todo lo que eso implica y con todo lo que eso conlleva. Advertencia a no adorar a la bestia, a no adorar a la imagen de la bestia, a no recibir la marca de la bestia. ¿Se entiende, hermanos? En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: porque la ley, y no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos acá, sino a la ley mosaica, ritual y levítica. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y noten que para el tiempo del apóstol Pablo había bienes que todavía no habían venido. Todavía la ley mosaica tiene la sombra de bienes que todavía son venideros, que tienen que venir. Siendo que
ya había muerto Cristo. Y siendo que ya había muerto Cristo, Pablo podría haber dicho, de los bienes que ya han venido y ya está. Que ya se han cumplido y ya está. No, porque con la muerte de Cristo, hermanos, y con la fiesta de Pentecostés, habíamos visto que se llega a cumplir hasta la cuarta fiesta. Las primeras 4 fiestas, Pascua, Ácimos, Primicias y Pentecostés, se cumplieron al inicio del ministerio evangélico. Y después, trompetas, día de expiación y tabernáculos, con todo lo que implica cada fiesta, se tenían que cumplir, hermanos, en el tiempo del fin. Ya eran proféticas esas fiestas aplicadas y que se iban a cumplir en el futuro. Pero ahora noten que Pablo dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Noten qué fabuloso, habla de la ley ritual. Y la ley ritual no puede hacer perfectos, pero sí tiene la sombra de los bienes venideros. Es una sombra de los bienes que han de venir. O sea, no te puede perfeccionar, pero sí te enseña lo que ha de venir, lo que tiene que venir, los bienes venideros. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, ayer, hermanos, nosotros habíamos dejado en claro que la lluvia temprana viene en el otoño, es para siembra, y más o menos se da en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y la lluvia tardía viene en primavera, es para la cosecha y se da en los meses de mayo, junio y julio aproximadamente. Y habíamos dejado en claro, en base a la 70ª semana, que las 3 fases de una lluvia espiritual, ¿sí?, hierba, espiga y mucho fruto, se habían dado en la época apostólica. Y vamos a continuar explicando esta noche las 3 fases de la lluvia espiritual en la época apostólica. Vamos a ver cómo lo que nosotros le llamamos la lluvia temprana en la dispensación histórica estuvo compuesta por 3 partes. Los apóstoles también gozaron de la primera fase de hierba, de la segunda fase de espiga y de la tercera fase de mucho fruto. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver la primera fase de hierba en la época de los apóstoles. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 6. Vamos rapidito a Lucas capítulo 6. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 6, estamos en la primera fase. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, dice lo siguiente. Presten atención. Noten que estamos hablando después de que Cristo se bautiza, porque comienza en el otoño. Si Cristo se bautizó en el otoño recibió en el Espíritu, y a partir del otoño, Él con Espíritu es Espíritu para todos, y su ministerio es un ministerio del Espíritu para todos. Un ministerio en el Espíritu y con el Espíritu para todo el mundo. ¿A partir de cuándo? A partir de otoño, porque en otoño es bautizado. Y qué casualidad que otoño, hermanos, es tiempo de lluvia temprana. Otoño, hermano, es tiempo de lluvia temprana. Entonces vamos a la primera fase. Noten la primera fase. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Noten cómo ya se está manifestando en el otoño. Ya se está manifestando, hermanos, cómo Cristo llama, a partir del otoño, llama a los discípulos. Versículo 14. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el que se llama Celador, y Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue traidor. Noten que estamos en la primera fase, cuando él ya con el Espíritu Santo, habiendo sido bautizado, ya está escogiendo, ya está llamando así, ya está atrayendo así para que estén con él. Seguimos en la primera fase, hermanos. Noten que seguimos en la primera fase. Sigamos analizando la primera fase. Lucas 9, 1 y 2, que ya lo hemos visto ayer. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: y juntando
y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad. ¿Y por qué les dio? ¿Cómo les dio? ¿Por qué? ¿Para qué les dio? Porque Él ya era, hermanos, ya le estaba dando la primera fase de la lluvia temprana. Ahora, ¿Jesús le podía dar eso a inconversos que no sirven para nada? Ya era hierba. Ya era periodo de hierba, hermanos. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Noten cómo todo esto está pasando en la primera fase de una lluvia espiritual, en la primera fase de una lluvia temprana. Ya es hierba, ya son hierba, y por lo tanto como hierba ya están recibiendo algo de poder y virtud. Aunque no es la potencia del Espíritu Santo todavía, ya están recibiendo algo. Pero eso no es la total potencia del día de Pentecostés. Pero noten cómo en cada una de las fases del crecimiento hay algo de poder. Hay algo de poder, hermanos. Ustedes van a notar que muy pocos adventistas, algunos tienen poder para enseñar la Biblia, otros tienen poder para orar por los enfermos y quizás no se sanan con potencia, pero sanan. Hay otros adventistas que tienen poder para echar fuera demonios. Hay otros adventistas que tienen discernimiento espiritual. Hay otros adventistas que tienen mucho don de fe. ¿Por qué? Porque ya son hierba y si son realmente cristianos sinceros, están recibiendo los beneficios de la primera fase, aunque no en potencia. Entonces estamos analizando la primera fase y noten cómo estamos en la primera fase y seguimos viendo. Marcos 3, 13 al 15. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Nosotros podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Noten cómo él es lluvia temprana y ya está dando lluvia temprana a los que él quiso. A los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12. Estableció. ¿Y con qué autoridad establece? Con la autoridad del Espíritu, hermanos. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Pero claro, queridos hermanos, ¿y quién me puede negar que esta no es la primera fase de hierba? Porque si esta no es la primera fase de hierba, entonces, ¿qué es y dónde la encuadro y dónde la meto? Esta es la primera fase de hierba. Vamos a la segunda fase, la fase de la espiga o la fase del crecimiento, ¿sí? Vamos a ver, nos centramos entonces en la segunda fase y veámoslo con Biblia, queridos hermanos en la fe. Mateo capítulo 19, versículo 27 y 28. En Mateo capítulo 19, leemos los versículos 27 y 28. A ver, hagamos un repaso. La segunda fase, que es la fase de espiga, ¿a qué le llamamos nosotros a eso? A la fase del crecimiento, un tiempo largo de crecimiento. Que para los discípulos fue un periodo de 3 años y medio, pero es comparable a 50 o 100 años, porque estar con Cristo todo el tiempo es un aprendizaje tremendo, ¿sí? Pero noten lo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 27 y 28, refiriéndonos a la segunda fase de espiga o crecimiento. Entonces respondiendo Pedro le dijo, ya llegando al fin del ministerio de Cristo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. En todo este tiempo te hemos seguido, con caídas y levantadas, con ensayo y error. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración,
cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero noten lo que dice la última parte del versículo 27. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, al ver ahora la segunda fase, que es la fase de espiga o de crecimiento, nosotros notamos cómo los discípulos habían crecido con Cristo y lo habían seguido. Habían cometido errores, habían tenido caídas y levantadas, ensayo y error. Habían metido la pata, como se dice vulgarmente, muchas veces, pero lo habían seguido. Pero continuando con la segunda fase, comparemos texto con texto para entender cómo fue eso de que lo habían seguido. Comparemos texto con texto para ver qué significa eso de que lo habían seguido. Vamos a Lucas 22, Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Queridos hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30 dice lo siguiente. Presten atención, ¿no? Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. En todas las pruebas de Cristo, en todos los conflictos de Cristo, con Satanás, con los fariseos, con los herodianos, con los saduceos, con la gente mala, los discípulos lo habían seguido, habían estado con él, habían permanecido con él en todas sus pruebas y tentaciones. Ahora entienden por qué ellos habían crecido y por qué a veces se caían y levantaban y tenían ensayo y error y a veces cometían grandes errores, porque tenían que enfrentar junto con Cristo todas sus pruebas y tentaciones y dificultades. Lo habían seguido, habían permanecido con él en todos los problemas que pasó Cristo. Ahí notamos el periodo de la espiga. Habían estado con Cristo en los momentos más difíciles del Salvador. Por eso dice así: empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os asigno un reino, os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ustedes en todo este tiempo me han seguido. Ustedes en todo este tiempo han permanecido conmigo en mis tentaciones. Ustedes en todo este tiempo se han allegado para estar conmigo. Estuvieron con él, lo siguieron a él, permanecieron con él. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Está verificada o no está verificada la segunda fase de espiga o crecimiento en la vida de los apóstoles? Sí. Hay que rastrearla nada más. Hay que rastrearla, estudiando cuidadosamente la palabra del Señor. ¿Y está la tercera fase o no? Sí. Claro, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Y para qué? Si ustedes leen el deseado de todas las gentes, van a ver todos los errores que cometían los discípulos y Cristo les enseñaba, los reprendía, los corregía a lo largo de todo su ministerio para que aprendan ellos. ¿Cómo dicho? ¿Qué sería aprendizaje, error? Ensayo y error. Y ahora noten, hermanos, llegamos a la tercera fase. En el capítulo 2, versículo 1 al 4. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, viene otra cosa muy distinta, otra dimensión muy distinta, un estadio ya muy distinta, englobado por dos cosas. La tercera fase contiene dos cosas básicamente: reavivamiento y reforma, y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? El poder del Espíritu. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, ya se había dado el reavivamiento y la reforma, estaban todos unánimes juntos. ¿Y por qué estaban unánimes juntos? Porque ya se había dado el reavivamiento y la reforma entre ellos.
Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está la tercera fase. Qué casualidad que concuerda todo, hermanos, con Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Primera fase de hierba, segunda fase de espiga y tercera fase ya de mucho fruto, porque el mucho fruto se ve en el reavivamiento total de sus vidas espirituales y en el descenso del Espíritu Santo para capacitarlos para que también den ese mucho fruto. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? Entonces yo creo que ya habiendo llegado a la clase número 14, por fin ustedes pueden entender lo que al principio no entendían cuando yo hablaba de la hierba, la espiga y el mucho fruto. Entonces ahora nos hemos centrado en la primera centuria para dejar en claro que las tres fases de la lluvia temprana se han cumplido en los apóstoles. Y que las tres fases de la lluvia tardía también se van a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver en la 70ª semana de Daniel, como lo habíamos visto, tenemos la primera fase de hierba, la segunda fase de crecimiento, cuando estuvieron con Cristo, lo siguieron a Cristo, permanecieron con Cristo, y la tercera fase, cuando ya entran después de la muerte de Cristo al reavivamiento y la reforma, y como resultado de ese reavivamiento y reforma, reciben el poder del Espíritu Santo para poder hacer que se manifiesten esos muchos frutos. Y de la misma forma, hermanos, de la misma forma, y esto como introducción para las clases que siguen, nosotros podemos ver que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que comenzó en el año 1844, comenzó en otoño, en octubre. Y qué casualidad, ¿por qué concuerda en otoño y en octubre? Y nosotros habíamos dicho que otoño y octubre es tiempo de lluvia temprana. La Iglesia Adventista comenzó con la primera fase de la lluvia temprana. Y esa primera fase de la lluvia tardía, que sería lluvia temprana, o primera fase de la lluvia tardía, fue el tiempo de los pioneros. Cuando murieron los pioneros, la Iglesia siguió un periodo de espiga o de crecimiento. Y la tercera fase todavía no ha llegado, hermanos. Pero se va a cumplir. Pronto vamos a entrar en la tercera fase. La tercera fase incluye dos cosas: reavivamiento y reforma, y recepción del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? De manera que, hermanos, nosotros podemos ver, no puede ser tanta casualidad. Si a mí me enseña la Biblia, el espíritu de profecía y el comentario bíblico, que la lluvia temprana se da en otoño, es para siembra y es en el mes de octubre, comienza en el mes de octubre, qué casualidad que en el tiempo del fin la Iglesia Adventista surge como recibiendo una lluvia temprana. Después tenemos un periodo de crecimiento y desarrollo de la iglesia organizada en todo el mundo. Pero estamos esperando la tercera fase, que es el poder de la lluvia tardía. Es el poder de la lluvia tardía. Entonces, la lluvia tardía, y ahora vámonos al fin del tiempo, hermanos. ¿La lluvia tardía tiene tres fases o no? Sí. Claro que la lluvia tardía tiene tres fases. A nivel histórico, la lluvia tardía tiene tres fases. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en estas clases anteriores que la lluvia temprana histórica también ha tenido tres fases. Y yo les hago una pregunta. Ustedes ahora, ¿estamos recibiendo la primera y la segunda fase de la lluvia tardía? Sí, y ya te lo pruebo. Y prepárense con lo que voy a leer, ¿no? Y este es un texto que yo lo hablé con muchos estudiosos acá en Tucumán y me dijeron que no la sabían explicar.
O me dijeron que no entendían, por lo menos me dijeron que en ese momento no la entendían. Entonces yo voy a leer, hermanos, algo. A ver. A ver, hermanos, van a ver, ahora van a entender algo que antes no podían entender. Bueno, aquí hay una cita terrible, hermanos, que nunca han podido explicar y que muchos hermanitos no la entienden y la explican mal y la entienden mal, y por eso es que algunos dicen, ya está descendiendo, dice la lluvia tardía, pero ni entienden lo que están diciendo. Bueno, noten lo que dice la hermana Huay en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425, o bien 995 del tomo 7. Dice así. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425. Dice así, hermanos: no debemos esperar la lluvia tardía. ¿Cómo? No debemos esperar la lluvia tardía. ¿Pero qué no estamos esperando nosotros, la lluvia tardía? Noten, no debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. ¿Se te iluminó la mente con lo que quise decir o no? A ver, voy a volver a leer y explico. No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo. No lo digo yo, lo dice la hermana Huay. Y entonces yo te hago una pregunta. Ahora ustedes que están escuchando estos estudios bíblicos, ¿está descendiendo la lluvia tardía sobre ustedes? Sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué fase de la lluvia tardía está descendiendo? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera y la segunda, pero no la tercera, porque la tercera es el poder de la lluvia tardía. Pero la primera fase de hierba y la segunda fase de espiga de la lluvia tardía ya está descendiendo. Lo único que falta que descienda de la lluvia tardía es la tercera fase, que es el poder del Espíritu. Por eso, hermanos, esto es impresionante. O sea que cuando un hermano dice, hermanos, ya está descendiendo la lluvia tardía, nosotros le decimos, amén, hermano, pero ¿qué parte está descendiendo? Entonces le hacemos esa pregunta para ver si él se da cuenta. ¿Qué parte? ¿Qué parte del crecimiento del Espíritu? ¿La hierba, la espiga o el grano o el mucho fruto? Solamente puede ser, hermanos, la primera fase de hierba y la segunda fase de espiga y nada más. Porque la tercera fase del poder del Espíritu está antecedida por el reavivamiento y la reforma. Y el reavivamiento y la reforma se da eclesiásticamente y a nivel mundial cuando se forme la imagen de la bestia y se imponga la marca de la bestia. Por eso, hermanos, por favor, noten lo que yo estoy diciendo acá. Toda, digamos, la vida cristiana necesita de la obra del Espíritu Santo. Sí, se necesita el Espíritu Santo para que se forme la hierba. Se necesita el Espíritu Santo para que crezca la espiga. Pero una gran porción del Espíritu se necesita para que llevemos mucho fruto y madure el fruto. Ese es el poder más grande del Espíritu. Ahora noten, hermanos. Esto es para mí impresionante. Les hago una pregunta. ¿Van a recibir la tercera fase los que no hayan recibido la primera fase de hierba y la segunda fase de espiga? No, hermanos, porque no han aprovechado el rocío que ya está cayendo sobre ustedes. Ese rocío no lo han aprovechado. Por eso es que los hermanos que no están profundizando la Biblia, que no están teniendo comunión profunda con Cristo, que no están orando fuertemente, que no están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de la tierra, no están participando de la primera y segunda fase y por lo tanto no recibirán la tercera fase. Vuelvo a leer. No debemos esperar la lluvia tardía. Por favor, presten atención. No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío
y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. Estaba hablando de la hermana White. Y noten, pero no entiendo, Hugo, qué significa esto. Entonces te sigo leyendo el contexto inmediato para que sepas a lo que se está refiriendo. Te sigo leyendo el contexto inmediato. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. Toda la tierra será llenada con la gloria de Dios. Estás reconociendo, estás atesorando los fragmentos de luz de los descubrimientos bíblicos que se están haciendo a cada paso para saber qué nos depara el futuro en el terreno profético. Hermanos, la lluvia tardía ya está descendiendo, pero en la primera fase y en la segunda fase. No ha descendido la lluvia tardía en la tercera fase. O sea que cuando hay un hermano que dice, ya está descendiendo la lluvia tardía, tiene razón solamente en la primera y segunda fase. Pero cuando hay un hermano que dice que la lluvia tardía no está descendiendo, también tiene razón porque no está descendiendo en la tercera fase. O sea que en una palabra, los dos hermanos están equivocados y no entienden nada de lo que hablan. El entendimiento correcto está en lo que yo les acabo de explicar cuando nosotros logramos juntar todos los párrafos de la Biblia y poder entender. Hermanos, hermanas, ¿ustedes les parecía que estaban jugando cuando estudiaban la Biblia? ¿A ustedes les parecían que como no tienen amigos, o no tienen dinero para salir, o no tienen dónde viajar, o no tienen dónde ir de vacaciones, tú pensabas que como no te queda otra cosa que hacer, vienes a estudiar la Biblia porque no queda otra? No es así. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, está descendiendo el rocío y las lluvias de gracia. La lluvia tardía ya está descendiendo, hermanos. Vuelvo a leer. No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. La tierra será llenada con la gloria de Dios. Se cumplirá la tercera fase. Queridos hermanos, ustedes que están abriendo su corazón al estudio profundo de la Biblia para conocer a Dios, están recibiendo las primeras fases de la lluvia tardía. Y si ustedes permanecen estudiando la palabra de Dios de esta forma, van a poder llegar a recibir, hermanos, la última fase de la lluvia tardía, que es el poder. El poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que en la primera fase y la segunda fase de la lluvia tardía son muy pocos los que están recibiendo esos beneficios. ¿Saben por qué? Porque no valoran el estudio de la Biblia, no valoran la comunión con Cristo. El estudiar la Biblia, el orar y el testificar son las condiciones básicas para que recibamos las primeras fases de la lluvia tardía y solamente queda la última para el fin, que es la tercera fase. Por eso es que muchos hermanos no van a recibir el poder de la lluvia tardía, porque nunca se han ocupado en recoger los fragmentos de luz que Dios envía a su pueblo y no los aprovechan. Y por eso es que mucha gente se va a perder. La importancia de reconocer que hay tres fases y no creer que la lluvia tardía va a caer así. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en las clases anteriores? Muchos creen que la lluvia tardía cae así de repente, creen que es una sola cosa que cae así y ya está. No, hermanos, hemos logrado comprobar que hay tres fases de una lluvia espiritual, tanto en la lluvia temprana en la iglesia apostólica como en la lluvia tardía en la iglesia adventista.
Y hay una similitud entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea. La iglesia de Éfeso recibió la lluvia temprana en 3 fases y la iglesia adventista recibe la lluvia tardía en 3 fases, que a nivel personal son 3 fases porque se subdividen en lluvia tempranita, periodo de crecimiento, y lluvia tardía. Lluvia tempranita, periodo de crecimiento y lluvia tardía. A nivel global estaríamos recibiendo la lluvia tardía subdividida por la lluvia temprana y la lluvia tardía en sí, digamos. Claro. Nosotros a nivel personal necesitamos una lluvia temprana que haga efecto, un crecimiento que nos haga crecer y una lluvia tardía que sería una tercera fase, que es poder del Espíritu. Queridos hermanos en la fe, para mí es un privilegio poder llegar a explicar estas cosas que muchas veces no se entienden. Y hermanos, yo por ahí veo, porque yo estudio mucho, estoy con la computadora estudiando y estudiando y estudiando, con los libros estudiando, y cómo reniego, hermanos, cuando se predican cosas que en vez de afirmar en la fe solo confunden mucho más a la gente. Por eso, hermanos, dice eventos de los últimos días. Vamos a eventos de los últimos días, hermanos, página 199. En eventos de los últimos días, página 199, dice la hermana Huay: no tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Puede haber contradicción entre esta cita y la otra? No, porque la hermana Huay, ¿a qué fase se está refiriendo acá? A la tercera fase, que es la fase del poder del Espíritu Santo. En cambio, cuando ella se refiere a las otras, porque ella las entendía y las discernía espiritualmente, las otras 2 ya están descendiendo. Ahora, lo que no sabemos, hermanos, lo que no tenemos un tiempo específico, y yo les digo, no hay un tiempo específico. No hay un tiempo específico con respecto al derramamiento del poder del Espíritu Santo, pero sí sabemos que la lluvia tardía, ¿en qué tiempo va a descender? En primavera, en los meses de mayo, junio y julio. Por eso es que no hay un tiempo específico, pero de mayo a julio va a respetar, según Conflicto de los Siglos, página 450 y 451, y según, hermanos, el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 42, va a respetar los tiempos de la ley levítica y de las fiestas judías, y tiene que descender la lluvia tardía en los meses de mayo, junio y julio. Pero dentro de eso, ¿conocemos el día y la hora en que va a descender el Espíritu Santo? No sabemos, no hay un tiempo específico. Quizás con el tiempo podamos ir viendo, quizás podamos ir ajustando un poco más, estudiando el Pentecostés, pero no sabemos. La hermana Huay dice: no tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas despabiladas y encendidas, estudiando la Biblia, obedeciendo la Biblia y predicando la Biblia. Y creciendo. Primera y segunda fase listas. Con la primera y segunda fase lista. Con la primera y segunda fase lista, hermanos. Por eso, mis queridos hermanos en la fe, hemos podido avanzar un poquito más en este estudio, dejando en claro, hermanos, que la lluvia tardía va a descender en los meses de mayo y junio de vaya a saber qué año. ¿Será el 2015, 2016? No sabemos. Pero puede ser que la lluvia tardía descienda, hermanos, descienda en el año 2013. Yo quiero creer que no, porque ya se tendrían que haber dado un montón de acontecimientos, ya tendríamos que estar los adventistas a la bulla, hermanos. Todos los adventistas a la bulla ya, corriendo de aquí para allá,
Entonces, capaz que me equivoque, pero no creo, hermanos, que descienda la lluvia tardía en el 2013. Yo sincero, porque la lluvia tardía desciende, hermanos, en los meses de mayo, junio, ¿sí? No va a descender, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar, hermanos, las fiestas judías. Y eso es lo bueno. Pero sí creemos que sí se puede dar más cerca la ley dominical, hermanos. O sea, la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de la bestia. Esto va agilizando mucho la mente, hermanos, para que nosotros podamos entender muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, queridos hermanos, básicamente dejamos acá en la clase número 14 para no cansar los hermanos, y el próximo viernes vamos a continuar avanzando mucho más en lo que tiene que ver con la lluvia tardía, hermanos. ¿Qué les parece si para terminar agradecemos a nuestro Dios por este estudio que hemos hecho hoy? Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido estudiar un poco más tu palabra, a pesar de que estamos un poco cansados, Señor, pero siempre sirviéndote con todo nuestro corazón. Querido Padre, te queremos pedir por favor que nosotros podamos estudiar la ley levítica y entender que los acontecimientos relacionados con la venida de Cristo tienen que cumplirse en el tiempo de los rituales simbólicos, como dice Conflicto de los Siglos, páginas 450 y 451. Querido Dios, quédate con nosotros y ayúdanos a seguir adelante, perdona nuestros pecados y ayúdanos a empezar una buena semana. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.